Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver el oncenio de Leguía, gobiernos de Sánchez Cerro a Manuel Prado y los gobiernos militares. El oncenio de Leguía fue un gobierno que dejó profunda huella en nuestra historia del siglo XX. Este gobierno se resume en el total al capital extranjero con los países vecinos. La corrupción que hubo a niveles extremos, atropello a las instituciones del Estado y autoritarismo. Con este gobierno el Perú se convirtió en el satélite del capital de Estados Unidos ante la crisis del capitalismo inglés después de la Primera Guerra Mundial. Esta condición de dependencia de Estados Unidos que se mantiene hasta el siglo XXI. Augusto B. Leguía inspira a los gobernantes hacia un autoritarismo y permanencia del poder. Inspira también a anular las propuestas y organizaciones a su persona y gobierno. El oncenio de Leguía fue una etapa de nuestra historia donde se estableció una dictadura dirigida por Augusto B. Leguía, cuyo gobierno favoreció a los capitales de Estados Unidos en nuestra economía, haciéndolo dependiente de la banca de Estados Unidos, y los civilistas fueron desplazados del poder político. En la economía vemos los rasgos más importantes del oncenio de Leguía. El gradual pero contundente desplazamiento del capital británico por el norteamericano, que si bien se inició con la fuerte inversión en Cerro de Pasco durante el gobierno de López de Romaña, alcanzó su apogeo con el oncenio de Leguía. La consolidación de concesiones de nuestro territorio y soberanía a empresas extranjeras para que exploten nuestros recursos naturales, y la entrega a perpetuidad de los ferrocarriles según la Ley 6281 de noviembre de 1924. El abuso del endeudamiento externo promocionado por Estados Unidos, que necesitaba expandir sus áreas de inversión, incluso indirecta, sin preocuparse por la productividad de los proyectos financiados por el gobierno, sino de la colocación de intereses y garantías. En lo político, como recordemos, Leguía ocupó la presidencia durante la República aristocrática con el apoyo de José Pardo, quien fue su ministro de Hacienda. En 1919, Leguía canceló la República aristocrática, derrocando al mismo José Pardo. La crisis de la República aristocrática era insalvable, no solo por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sino también por la inflación y la protesta del movimiento obrero. La caída del oncenio se produjo rápidamente como consecuencia de la crisis mundial del capitalismo, especialmente el norteamericano, que se evidenció con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. Vamos a ver ahora los gobiernos de Sánchez Cerro a Manuel Prado. Desde el gobierno de Luis Sánchez Cerro hasta el de Manuel Prado, el Perú se vio influenciado por dos acontecimientos: la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, que impactaron en la vida política y económica del país. La crisis de 1929 influyó en la caída del oncenio de Leguía, y en ese contexto Sánchez Cerro dio un golpe de Estado.
En 1930 a 1933, el comandante Sánchez Cerro puso fin al oncenio, fundó el Partido Unido Revolucionario y promulgó la Constitución de 1833. Organizó una campaña militar para recuperar Leticia, que no prosperó, porque el 30 de abril de 1933 fue asesinado. De 1933 a 1939, el general Óscar Benavides tuvo el lema Orden, Progreso y Trabajo. Promulgó la ley de amnistía general y estableció el Seguro Social Obrero. De 1939 a 1945, Manuel Prado Urgateche, su gobierno coincidió con la Segunda Guerra Mundial, la cual influyó positivamente en nuestras exportaciones. Enfrentó el conflicto con el Ecuador, que culminó con la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Luego vamos a ver ahora los gobiernos militares. El 3 de octubre de 1968, un grupo de militares al mando del general Juan Velasco Alvarado llegó al poder tras derrocar a Fernando Belaúnde Terry. De esta manera quedó instaurado el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tuvo como objetivo mejorar el nivel de vida del pueblo peruano, moralizar al país en todos los campos de la actividad nacional, defender la soberanía y la dignidad nacional, restablecer el respeto a la ley, el principio de autoridad y la justicia. El periodo de 1950 a 1980 en el Perú se caracterizó en su mayoría por la sucesión de dictaduras militares. La Junta Militar, liderada por Juan Velasco Alvarado, nombró a Velasco como presidente de la dictadura, promoviendo reformas de carácter nacionalista y de izquierda. Juan Velasco Alvarado nació en 1910 en el departamento de Piura, siendo general de división y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Encabezó la coalición militar de 1968 contra el régimen democrático que presidía Fernando Belaúnde Terry. Intentó llevar a cabo una transformación socialista, propósito que cayó por el abuso del poder, la opresión de las libertades públicas, la confiscación de los medios libres de expresión. Realizó una reforma agraria y nacionalizó las industrias extranjeras. El periodo de la historia peruana que se inicia en 1968 con el golpe de Estado y la toma del poder, denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Surgió de dos fuentes principales: un núcleo de oficiales reformistas en torno a la figura del general de división Juan Velasco Alvarado y el deseo de las tres armas de poseer el poder político. Esto originó que surgiera en ellos la necesidad de realizar en forma violenta algunas reformas encuadradas en la doctrina de la seguridad nacional que durante varios años había recibido. El gobierno de Juan Velasco Alvarado fue un régimen militar en el Perú que se inició el 3 de octubre de 1968 con un golpe de Estado institucional y terminó el 29 de agosto de 1975. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez, conocido también como segunda fase del gobierno revolucionario
de las Fuerzas Armadas del Perú. Inició el 29 de agosto de 1975 con el llamado Tacnazo, un golpe de Estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado, y culminó el 28 de julio de 1980.